Banco Mundial, director del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad de las Américas. Nos estamos refiriendo al economista Augusto de la Torre, que nos acompaña en estos instantes. Siempre y en esto, por esta época, ¿no? Lo que trae dolores de cabeza, el tema de la pandemia, de las restricciones, de cómo está el mercado mundial. Y ahí hay dolores de cabeza principalmente para los gobernantes, para quienes están al frente. Augusto, le saluda William Ludeña, a los tiempos, un abrazo a la distancia. ¿Cómo vamos? Buenos días. ¿Cómo está, William? Un placer estar con usted y con su audiencia. Espero que me escuche bien. Sí, lo escuchamos bien, lo escuchamos bien. ¿A qué va el presidente de la República China? Algunos decían que solamente son 500 millones de dólares, aunque una cantidad más o menos, es de lo que va a renegociar. ¿Qué va a hacer el presidente en la China hablando de money, Augusto? Yo estoy seguro que el presidente tiene una agenda muy copada. Mire, nosotros somos un país tan pequeñito que poder sentarnos en una mesa de igual a igual con el presidente, conversando cara a cara con el presidente de la potencia, una de las potencias más grandes del mundo, depende de cómo uno mida la economía más grande del mundo o la segunda más grande del mundo, un país con 1.400 o más millones de habitantes y el centro del desarrollo económico al presente. O sea, si uno ve desde los años 2000 más o menos hasta el presente, digamos, la distribución de la actividad económica en el mundo ha girado hacia el este, hacia China y los países del este. Y nosotros somos un país pequeño que, sin embargo, nuestra pequeñez tenemos importantes temas que tratar con China. China entró en la vida económica del Ecuador con mucha fuerza durante el gobierno del presidente Correa y no entró muy bien. Entró con cierto nivel de opacidad, en medio de mucha corrupción. Y sin embargo, se convirtió en un inversionista importantísimo, por ejemplo, en el sector hidroeléctrico ecuatoriano. El sector hidroeléctrico ecuatoriano crece de manera espectacular en gran parte debido a la inversión china. Inversión que además ha tenido muchos problemas. Luego el Ecuador se enfrenta con China en el tema de la pesca y Galápagos. Y Ecuador en el proceso ha desarrollado relaciones financieras y comerciales con China. Tiene una deuda no de 500 millones, mi estimado William, sino de 5.000 millones con Sí, China. sí, no, lo que yo decía de los 500 millones, porque se aproxima a 5 mil millones de dólares lo que le debemos a la China, es si lo que se va a negociar, ¿qué cantidad es? Decía economista. Bueno, entonces ahora yo creo que al Ecuador le interesa plantear todos estos temas de manera simultánea, ponerlos en la mesa e iniciar un proceso de conversación que le dé a China la oportunidad de modernizar las relaciones internacionales. O sea, a China se le critica mucho por tener relaciones particularmente activas con gobiernos autoritarios, en donde las democracias son débiles y los procedimientos no son tan, digamos, abiertos y transparentes. Por ejemplo, China tiene muy pocas relaciones de financiamiento o nada con Chile y tiene muchas con Venezuela y muchas con Ecuador. Entonces, eso hace que China tenga, digamos, una apariencia, una imagen de relacionarse con los países que no es de las más modernas. A China le interesa cambiar eso. Y ese es nuestro punto de entrada. Y a mí me parece una idea, una noticia extraordinaria desde el punto de vista histórico que el presidente Lazo haya sido uno de los pocos presidentes del mundo invitados personalmente a los Juegos Olímpicos. Juegos en los que algunos países del oeste están tratando de boicotear a China. Entonces, para China es importante la presencia del Ecuador, pese a su pequeñez. Para el Ecuador es importante con Chile. Entonces, nos toca hablar de muchos temas. Y uno de ellos es la deuda. Claro. No es el único. Y ahí tenemos, creo que en el tema de la deuda tenemos dos grandes tareas. La primera, separar las relaciones comerciales del petróleo, que son importantes. China es un cliente del petróleo ecuatoriano importante. Separarlas del tema financiero de la deuda. Ahora están unidas,
porque China ha tenido la tradición de pedir como colateral del financiamiento que nos da el petróleo. Y eso se ha hecho en contratos que no son de conocimiento público, que tienen cláusulas de reservas y que ha creado una especie de sombra, de opacidad en esas relaciones. Entonces, transparentarlas y separarlas. Y segundo, Ecuador le debería plantear a China una renegociación de la deuda, incluso bajo los mismos términos o mejores términos de los que consiguió con los acreedores privados en el año 2020, en el que renegociamos 17.500 millones de dólares y conseguimos un alivio muy grande en las amortizaciones, en los intereses y en los plazos, incluso algunas quitas en el total de la deuda, algunas reducciones, algunos descuentos. Fue una renegociación particularmente de mucho interés internacional, porque pasó en medio de la pandemia y el Ecuador fue el primer país que logró una renegociación muy potente con acreedores privados. Y se supone que los privados son más duros, más difíciles de renegociar que los públicos. Entonces, con China creo que tenemos la oportunidad de plantearle una renegociación de la deuda en términos quizás parecidos a los que conseguimos Claro. con los privados. Economista Augusto de la Torre, a propósito de esto de los desembolsos, el gobierno de Lazo no tendrá desembolsos tan importantes, tan abultados, porque aparentemente la cama la dejó tendida el gobierno de Lenín Moreno, es decir, con pagos. Es verdad que en la parte más gruesa de la deuda pública ecuatoriana, Ajá, la renegociación que se hizo durante el gobierno de Moreno ayudó muchísimo porque claro, dejó esencialmente un país sin amortizaciones eso. y con muy bajos pagos de interés por dos gobiernos, no solo por el gobierno de Lazo, los dejó hasta el siguiente gobierno. Entonces, ahí hubo un progreso enorme en el manejo de la deuda pública ecuatoriana. Nos quedan tareas enormes. Tenemos que renegociar la deuda con China y tenemos que mejorar, transparentar y modernizar el manejo de nuestra deuda interna. La deuda interna del gobierno tiene muchos bemoles. Tiene, digamos, es muy heterogénea, ha sido a veces colocada a la fuerza. A los bancos, por ejemplo, se les obliga a invertir en deuda. La seguridad social ha tenido que comprar muchos papeles del gobierno. Los términos de plazos y tasas de interés de los títulos públicos de deuda interna son muy heterogéneos. Entonces hay una gran tarea que hacer ahí, pero en general hemos mejorado muchísimo el perfil de nuestros pasivos internacionales. Augusto de la Torre, ex economista, o mejor dicho, ex jefe de para América Latina del Banco Mundial. Augusto, hay 700 millones de dólares que nos van a llegar de negociación del gobierno pasado, ¿no? Viene otra platita más. El gobierno dice que son los 700 millones para generar empleo, pero crecen las dudas de repente porque para sueldos, para décimos y todo eso, el gobierno ha tenido que estar prestando inclusive al BIES, a la última plata que prestó como 600 millones de dólares al BIES para poder pagar décimos sueldos para el mes de diciembre. La pregunta es, ¿esos 700 millones son efectivamente para crear empleo o para la caja fiscal? Para las dos cosas, porque nosotros tenemos todavía un déficit fiscal. Ya, El déficit fiscal llegó a su punto más alto en el 2016. Desde ahí hemos venido reduciendo y afortunadamente se empieza a avisorar digamos, una situación más viable del proceso fiscal ecuatoriano, pero en el año 2021 todavía cerramos con un déficit de más de 3.500 millones de dólares. Entonces quiere decir que no nos alcanzan los ingresos para cubrir todos nuestros gastos. Y la diferencia entre ingresos y gastos hay que cubrirlos con financiamiento. Entonces, mientras tengamos déficit, vamos a necesitar seguir endeudándonos. Y no nos queda más que hacerlo en los mejores términos posibles. Y tanto en los dos últimos años del gobierno de Moreno como en estos años del gobierno del presidente Lazo, hemos sido cuidadosos. Usted verá que no hemos salido a colocar deuda cara en Wall Street. Más bien hemos maximizado nuestro acceso a los créditos de los multilaterales.
Ya, pero Augusto, dentro de todo esto y a propósito de la deuda, nosotros nos aproximamos al techo, es decir, a donde tenemos que llegar. Es decir, tenemos poco margen como para poder pedir más plata. Sí, estamos ya copando, digamos, los cupos de acceso que tenemos al BID, Banco Mundial, CAP y Sí, Fondo Monetario. No claro. es que se nos ha cerrado completamente, pero tenemos que ir, seguir trabajando en cerrar el déficit para no tener que seguir endeudándonos. Ahora hay deudas y deudas, y algunas que son las más, digamos, sensatas para el país son como aquella que usted cita de 700 millones de dólares con el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque eso no solo es financiamiento, sino es un acuerdo sobre políticas públicas que tienen que ver con el cambio climático y temas ecológicos. O sea, con el Banco Mundial estamos recibiendo un financiamiento de 700 millones que acompaña a una gama de acciones que el gobierno se ha comprometido a hacer y está haciendo en temas ambientales. Los parques nacionales, las reservas nacionales, lo que se está haciendo en Galápagos, todo esto al Banco Mundial